Mencionamos al comienzo que estaríamos hablando acerca de Pesaj, de Pascua, de la primera gran convocación, ¿sí? También llamada como la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Esta fiesta tiene su origen, o tiene por lo menos su primera reseña en el libro de Éxodo. Pero antes quisiera mencionar, se me pasó recién, que el canto que escuchamos es el Salmo 46, que nos habla acerca de la seguridad que podemos tener en Yahweh, nuestro Creador. Dice que aunque las montañas se muevan, aunque el mar ruja, aunque toda la naturaleza se trastorne, nosotros podemos estar confiados en Yahweh. Y justamente algo que ver con esto tiene el tema de esta noche, porque en la fiesta de Pascua o de Pesaj, si tuviéramos que resumir su significado o su aplicación, podríamos usar una sola palabra, que es liberación, ¿sí? El centro o el mensaje más importante que tiene para nosotros la fiesta de Pascua o la fiesta de Pesaj es la liberación tanto de los pecados como de la esclavitud, ¿sí? Y también la liberación de este mundo, porque Yahshua va a venir a liberarnos a cada uno de nosotros cuando Él venga, y en ese momento va a ser día de liberación también. Pero no nos vamos a anticipar. Por amor a aquellos que quizá nos escuchan por primera vez en esta noche y no están muy al tanto de lo que son las fiestas solemnes, ustedes pueden estudiar las 7 grandes convocaciones que se encuentran en las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico capítulo 23. No vamos a leerlos en esta noche, pero sí la Biblia nos menciona que la primera fiesta solemne o la primera santa convocación es la fiesta de Pascua o Pesaj, que es el día 14 del mes primero. Obviamente en los meses con los que se contaban en la época bíblica no son los mismos meses con los que se cuentan hoy en día. El calendario es distinto. El calendario de Yahweh, o el calendario bíblico, es un calendario lunar. El calendario en el que nosotros estamos inmersos hoy en día es un calendario solar. Así que cuando mencionamos el primer mes, no es el mes de enero, como nosotros estamos acostumbrados. De hecho, en estos días, exactamente por estos días que la luna se ha ocultado, estamos entrando en el primer mes hebreo, en el primer mes real, es decir, marcado por lo que Yahweh marca en su palabra. Ahora estamos entrando en el primer mes. De hecho, la luna nueva es lo que marca el primer mes. ¿Qué es la luna nueva? Bueno, si bien hay discrepancias con respecto a esto, no voy a presentar todas las opiniones, sino lo que hasta ahora entendemos nosotros, pero está en libertad de cada uno de investigar. La luna nueva es el primer rayo de luz que se ve de la luna, ¿sí?, después de que pasa un periodo de tiempo a oscuras. Ahora estamos en ese periodo de tiempo. La luna se fue achicando, fue menguando hasta que se oscureció por completo. Cuando veamos el primer rayo de luz, que es como una pequeña línea, un semicírculo, esa pequeña uña que se ve de luz, entonces esa es la luna nueva. Quizá lo veamos mañana, quizá lo veamos pasado mañana, pero evidentemente en esta noche no se vio, por lo menos en esta parte del mundo, no lo hemos visto todavía. Sin embargo, cuando veamos el primer rayo de luz, entonces sabremos que es el primer día del primer mes del año bíblico, del año lunar, ¿sí? Ahora, dice la Escritura que la primera fiesta es Pascua o Pesaj, que es de lo que vamos a hablar esta noche. Y esa primera fiesta cae el día 14 del primer mes. Es decir, que si mañana sale la luna nueva, usted tiene que contar 14 días y va a saber cuándo es la fecha exacta de Pesaj o de Pascua. Obviamente no coincide con la Pascua católica, ¿sí?, ni con ninguna de las otras fiestas paganas, sino que este es un calendario lunar. Ahora, la segunda fiesta, o mencionado así segunda fiesta, pero está todo dentro de los mismos días, es la fiesta de las primicias. Luego sigue la fiesta de los panes sin levadura. No lo vamos a detallar ahora para no robar mucho tiempo. Después de la fiesta de los panes sin levaduras viene Pentecostés, 50 días después de las primicias. Después de Pentecostés viene la fiesta de las trompetas, y después de las trompetas viene el día de la expiación, y después de la expiación la fiesta de las cabañas. Esas son las 7 fiestas mencionadas en Levítico 23. Usted en ese capítulo puede desmenuzar cada una de esas fiestas, y con las referencias bíblicas, o sea, las referencias a pie de página que usted tiene en su Biblia, puede ver las aplicaciones espirituales de cada una de las fiestas. Justamente la semana pasada hablamos acerca de leer la letra chica. Bueno,
Para estudiar estos temas tenemos que ver mucho las referencias para ver cuándo se cumplieron estas fiestas, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la primera fiesta que cae el día 14 del primer mes del año, que exactamente nos estaría faltando, aproximadamente nos estaría faltando 2 semanas para llegar a esta fiesta, ¿sí? Así que en un par de semanas estaremos celebrando, recordando la liberación de Egipto y la liberación también del pecado. Vamos a ir ahora sí a Éxodo, capítulo 12, y vamos a recordar cuándo fue instituida esta fiesta antes de salir de la esclavitud de Egipto. Dice la Escritura que Yahweh sacó con mano poderosa a Israel de Egipto, enviando una serie de 10 plagas, ¿sí? Plagas que algunas de ellas están mencionadas en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Como el granizo, como las ranas, como no recuerdo ahora todas ellas, pero la oscuridad. Todas estas plagas, o algunas de ellas, son mencionadas en el libro de Apocalipsis, o sea que tienen una referencia a los días próximos que están por venir para nosotros, ¿sí? Son plagas previas a una gran liberación, y eso también presenta el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Ahora Mónica va a ir leyendo algunos versículos, usted sígalo en su Biblia desde el versículo 1 de Éxodo capítulo 12, y quizá nos detengamos en algunos para hacer algunos breves comentarios sobre el texto. 12:1. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las cosas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Está bien? ¿El versículo 9 también? Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Varias cosas para mencionar de estos pasajes. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? El día 14, es decir, primero ellos tenían que separar un cordero, el día 10, y durante 4 días debía ser examinado ese cordero para que no tuviera defecto, que no tuviera mancha, no tuviera ninguna imperfección, y tenía que ser macho y tenía que ser de 1 año o menos, ¿sí? Este cordero representaba al hijo de Elohim, al hijo de Yahweh, o sea, Yahshua, nuestro Mesías. Cuando él, días antes de morir, días antes de llegar de ser crucificado, dice la Escritura que él fue a Jerusalén y estuvo durante aproximadamente también 4 días siendo probado por los fariseos y por los escribas y los saduceos. Venían y le hacían preguntas: si tú eres el hijo de Dios esto, si tú eres el hijo de Dios lo otro, sabemos que tú eres muy sabio, respóndenos esto. Y constantemente estuvieron probando al Mesías para ver si podían encontrar en él algún pecado o algún defecto con el cual acusarle y con ese pretexto, con esa excusa matarlo. Obviamente no encontraron ningún defecto en el Mesías. Durante 4 días que estuvo en Jerusalén antes de la Pascua, antes del día de su muerte, lo estuvieron probando para ver si encontraban algún defecto. Y fue un pagano, un gentil, Poncio Pilato, quien proclamó, quien exclamó, indudablemente movido por los designios y por los caminos de Yahweh que hacen que todas las cosas se cumplan a su debido tiempo, incluso usando a personas que no eran creyentes, aunque Pilato recibió un fuerte testimonio de parte de su esposa. Fue Pilato quien dijo: no hallo en este hombre falta alguna, delante de todo el pueblo enardecido que pedía la sangre del Mesías. Cuando Pilato quería salvarle la vida, decía:
no encuentro nada, este hombre no ha hecho nada malo, nada que merezca la muerte. ¿Quieren que libere a alguno? Bueno, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás, al criminal, o a este que simplemente se proclama ser el rey o el hijo de Dios? Y la gente enardecida, obviamente inspirada por Satanás, pedía que sea liberado Barrabás y que se diera muerte al Mesías. Y fue Pilato el que dijo: no hallo en él ninguna mancha. O sea, pasaron los 4 días de prueba del cordero, no se encontró ninguna mancha, entonces era un cordero digno de ser sacrificado y ofrecido a Yahweh. Otra cosa interesante que se menciona acá es que ellos debían tomar, eso está versículos más adelante, aunque yo lo voy a mencionar ahora por cuestión de tiempo, ellos debían tomar una planta que se llamaba hisopo, y con esa planta mojar los dinteles, el dintel y los postes de la casa, para que la última plaga, la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, no pasara por la casa de ellos, sino que los pasara por alto. De hecho, la palabra pesa significa justamente eso en hebreo, saltear o pasar por alto. Literalmente significa eso el nombre de la fiesta. Cuando Yahweh pasó por alto la casa de los israelitas, que tenían pintado con la sangre del cordero, ¿sí? Y sí dio muerte a los primogénitos de los egipcios, porque de hecho la escritura dice que Yahweh llama a Israel, a su pueblo, lo llama mi primogénito. Deja ir a mi primogénito para que me rinda culto en el desierto, le decía Yahweh a Faraón, ¿sí? Y Faraón no quiso escuchar, entonces Yahweh dijo: como vos no dejás ir a mi primogénito, entonces yo voy a matar a tus primogénitos. Y de hecho los hijos de Israel también iban a morir si no ponían la señal, si no ponían la sangre del cordero en el dintel y en los postes de su casa. Y fue también en postes, ¿sí? y en maderos que fue rociada la sangre o que fue derramada la sangre del Mesías, también en un día de Pesaj, también en un día de Pascua, varios siglos más tarde en Jerusalén, cuando fue muerto el Mesías, también su sangre corrió por los postes, esta vez no para liberar al pueblo de Israel de una plaga que iba a matar a sus primogénitos, sino para liberarnos a cada uno de nosotros de nuestros propios pecados y de la muerte a la que estábamos destinados por haber pecado. Fue el Mesías el que murió en nuestro lugar. Hoy veía un video, esto es algo anecdótico que simplemente quería contar porque la frase realmente me impactó. Un video sobre dinosaurios y sobre evolución y creación, y me llamó la atención una frase que dijo uno de los que presentaba el programa, y decía que Darwin había escrito un libro sobre la evolución de las especies y la supervivencia del más apto, y él decía: bueno, esto habla de la supervivencia del más apto, pero la Biblia nos habla de que el más apto murió para que los menos aptos puedan sobrevivir. O sea, que con un pequeño juego de palabras muestra lo que el egoísmo, que significa rechazar a Yahweh, rechazar su palabra, y el Evangelio, la buena noticia de que aquel que era más apto, que era el único digno, porque fue probado y no le fue hallado ningún pecado, el único digno de tener vida, ofreció su vida para que nosotros, que somos los menos aptos, que somos los que estamos desaprobados, que estamos condenados a la muerte, podamos tener vida eterna. Y otra cosa interesante que me gustaría mencionar de este texto es que dice la Escritura que ellos no debían hervir el cordero, obviamente tampoco lo podían comer crudo, pero sino que debían asarlo. Y dice la historia que uno de los dioses egipcios era justamente el cordero, y ellos tenían que asarlo, o sea, no lo tenían que meter en una olla con agua para hervirlo, sino que tenía que quedar al descubierto que ellos estaban matando un cordero, que era uno de los dioses adorados por los egipcios, y no tenían que cortarlo en pedazos para que se distinguiera bien que era un cordero, y así quedara patente que Yahweh, el Elohim de Israel, con mano poderosa, iba a destruir incluso sus dioses, porque hay un pasaje también que menciona algo así. ¿Sí, Moni, ibas a mencionar algo? No, solo el texto. Bueno, vamos a seguir leyendo entonces, pero ahora vamos a pasar uno de los textos que me hubiese gustado, me gustaría leer en esta noche, es Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hemos mencionado acá que el pueblo de Israel en la fiesta de Pesaj tenía que ofrecer un sacrificio. Y uno de los textos que quería leer simplemente al pasar, porque no nos va a dar el tiempo, pero ya hemos mencionado en programas anteriores que los sacrificios que nosotros ofrecemos a Yahweh en estos días
no son de animales, pero sí, sin embargo, son de alabanza, de adoración, de un corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio que agrada a Yahweh, y dice también que nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificios vivos de olor grato a Yahweh. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente: Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Otros textos que ustedes pueden leer, si tienen para anotar y quieren investigar un poco más, es Salmo 51, versículo 17, Salmo 141, versículo 2, Salmos 116, versículo 17, Jeremías 17, versículo 26, y bueno, Hebreos 13, 15. Ahora, esto mismo que pasó en la época de la esclavitud, dice que ellos tenían que comer el cordero apresuradamente y ya con los lomos ceñidos, listos para salir, porque ya la liberación iba a ser en pocas horas. Ahora vamos a ir a ver qué es lo que hizo Yahshua con sus discípulos cuando ya había llegado la fiesta de la Pascua, y cómo él conmemoró la fiesta de la Pascua, y dejándonos ejemplo a nosotros de cómo debemos celebrarla también nosotros en nuestros días. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 es el primer texto, y vale la pena destacar algo, que los evangelios son complementarios. Lo que vamos a leer ahora no se encuentra en ninguno de los otros evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ¿sí? Esto se encuentra solamente en el evangelio de Juan, y lo que se encuentra en Lucas, en Marcos y en Mateo no se encuentra en Juan. O sea, hay un complemento. Necesitamos leer los 4 evangelios para entender realmente qué pasó esa última cena o esa última noche que Yahshua estuvo con sus discípulos. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 3 en adelante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Un momentito ahí. Fíjense, hermanos, qué interesante. Esta es la última cena, la cena de Pascua, y lo podemos leer en el versículo 1 que dice: antes de la fiesta de Pascua, ¿no?, Yahshua se había reunido ahí con sus discípulos, y es interesante que él, mientras estaban comiendo, como todavía había odio en los corazones de los discípulos, había rencor, había insatisfacción, no había paz en sus corazones, Yahshua procedió a hacer algo que era necesario hacer antes de celebrar la Pascua como correspondía, que era quitarle y lavarle el orgullo de sus corazones. Y en el versículo 15 dice, en el versículo 3 en adelante dice: Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Los discípulos estaban peleados entre ellos, pero antes de la fiesta de Pascua, antes de él instituir lo que iba a ser para nosotros, o lo que es para nosotros ahora el recordatorio de la muerte del Mesías y de la liberación del pecado, debían ser limpiados sus corazones del pecado y del orgullo. Esta es la primera cosa que hace el Maestro con sus discípulos en Pascua. Vamos a la segunda cosa que se encuentra en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante. Dice lo siguiente, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió,
y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjense que uno de los nombres que tiene la fiesta de Pesaj es la fiesta de los panes ácimos o los panes sin levadura. Y justamente fue esto lo que tomó Yahshua como símbolo de su cuerpo, para que nosotros le recordemos. Cada vez que tengamos esta fiesta tenemos que hacer este recordatorio y tomar el pan, partirlo. ¿Qué pasaba con el cordero que leímos en Éxodo? Era puesto entero. Ahora Yahshua dice: partamos nosotros el pan, que es un símbolo de que Él fue quebrantado por nuestros pecados, y repartió y dijo: coman, esto es mi cuerpo. Y después dice que tomó el jugo de la vid o el vino y lo repartió entre sus discípulos para que también representara esto su sangre, su cuerpo y su sangre, que era por nosotros partido y derramado, como recordatorio de ese cordero. Nosotros hoy no tenemos que sacrificar un cordero, pero sí tenemos que hacer el recordatorio que Yahshua instituyó con sus discípulos de su muerte a través del pan y del vino. Y así como el pan no tenía un fermento, no tenía levadura, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Tampoco el vino tenía un fermento, era el jugo puro de la vid. Así como la sangre de Yahshua no tenía pecado y su vida no tenía tacha, no tenía ninguna mancha. Bueno, tampoco el jugo puede ser fermentado, porque el fermento es símbolo de corrupción. Así que lo que ellos tomaron ahí fue justamente el pan sin levadura y el jugo de uva sin fermentar, símbolo de la pureza de la vida del Mesías. ¿Sí, Moni? Sí, si el pueblo de Egipto tuvo que comer el cordero, y hoy en las fiestas de hoy en día no se come más ese cordero. O sea, digamos, el pan pasa a ser parte de ese símbolo. O sea, se descarta el cordero porque ya no se sacrifica más un cordero, puesto que el Salvador fue el cordero real. Claro, la Biblia nos dice que cuando Yahshua murió, exhaló y dio su último suspiro, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y fíjense que es interesante, porque incluso los judíos que hoy no creen en el Mesías, hay judíos que sí aceptan a Yahshua como el Mesías, pero hay judíos que no, que siguen esperando el Mesías de Israel y no consideran que Yahshua de Nazaret haya sido el Mesías enviado. Y aún ellos, que ellos no creen que hoy que sea el Mesías, no siguen sacrificando cordero. Y uno diría, bueno, deberían seguir sacrificando cordero, pero ¿qué pasa? No pueden ser sacrificados los corderos si no hay un tabernáculo, porque la orden de sacrificar corderos y todo el sistema de sacrificios dependía del santuario, del tabernáculo. El tabernáculo fue destruido en el año 70 por los romanos, y fue incluso profetizado por el Mesías que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese santuario. Cuando él murió, ya el velo se rasgó, y el hecho de que el velo se rasgara significaba de que ya no había que ofrecer más víctimas animales, sino que ahora nosotros nos ofrecemos, nosotros como sacrificios vivos, dice la Escritura, por lo menos lo que mencionamos de alabanzas, de oraciones, de un corazón contrito y humillado. Y sí, en la fiesta se menciona el hecho de comer el pan, y los discípulos también partieron el pan entre ellos. Así que este es el símbolo, digamos. Ahora, habían otras cosas en la Pascua. Fíjense que los israelitas, para salir de Egipto, tenían que comer el cordero, no podía quedar nada para el otro día, pero tenían que comerlo acompañado con panes sin levadura, que lo mencionamos recién, vamos a ver por qué sin levadura, y hierbas amargas. ¿Y qué representaban las hierbas amargas? Bueno, representaban la esclavitud, la amargura por la que pasaron los israelitas, con los látigos, con los azotes, con el sufrimiento, con la muerte de los niños. Recuerden que Moisés fue salvado de una camada que fue toda sacrificada. O sea, la amargura que se vivió en Egipto en esa esclavitud fue terrible, ¿sí? Y Yahshua mismo pasó esa misma noche, después de que partió el pan y que compartió el vino, pasó una noche de amargura terrible también, porque él pasó solo orando en Getsemaní, y dice que grandes gotas
de sangre le caían de su frente, como si fuera sudor de sangre caía en la tierra, y él rogaba ahí por consuelo, y el Padre lo consoló por medio de ángeles. Pero él pasó también una gran noche de amargura, y cada uno de nosotros, cuando estuvimos en la vida vieja, pasamos por amargura, hasta que encontramos al Mesías. Y si ustedes están pasando hoy por amarguras, bueno, estamos en una época de liberación, estamos en una época en que Yahshua suele liberar a su pueblo. Y si usted está escuchando el programa esta noche es porque Yahweh le está llamando a formar parte de su pueblo. Y quizá quiera liberarlo justamente a usted en estos días. Así como liberó a Israel de Egipto, nos liberó del pecado en su muerte, y también nos va a liberar en el día final. Y también en nuestros corazones va a haber alabanzas como en noche que se celebra Pascua, dice la Escritura. Así que estamos en una época de liberación, ese es el propósito. Las hierbas amargas representan eso, la amargura que produce el pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que, en esta fiesta de la Pascua, comer panes sin levadura? De hecho, no puede haber levadura en nuestras casas. No vamos a leer todos los textos en esta noche porque no nos va a alcanzar. Pero no puede haber levadura en nuestras casas. Y saben que en algunas familias judías, hasta el día de hoy, se acostumbra que el padre de familia, días antes de la Pascua, esconda en algún recoveco de la casa un poquito de levadura. Y los hijos, esto se toma como un juego, pero tiene una enseñanza, los hijos tienen que encargarse de buscar por toda la casa a ver si encuentran esa levadura para sacarla afuera antes de que llegue la Pascua, porque no puede haber nada de levadura en la casa. Esto representa, hermanos, que nosotros, cuando vamos a presentarnos delante de Yahweh, y en esta Pascua, si el Padre quiere que podamos celebrarla, tenemos que escarbar dentro de nosotros, tenemos que hacer una investigación, a ver si tenemos pecados que todavía no hemos confesado a Yahweh. Entonces tenemos que ver adentro de nosotros y buscar el pecado para sacarlo fuera. Tenemos que sacar la levadura de nuestros corazones. Así como se saca la levadura de la fiesta de Pascua, nosotros tenemos que sacar lo que leuda nuestra vida, lo que corrompe nuestra vida. Y vamos a leer un par de textos. El primero se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 3. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 3. Este es el primer texto que nos habla acerca de la levadura y tiene que ver justamente con un caso de inmoralidad, un caso de perversión que estaba siendo examinado entre los apóstoles. Y el apóstol Pablo les escribe a los corintios diciéndoles qué es lo que tienen que hacer ellos con este miembro de la iglesia o de la comunidad de la asamblea que había cometido un acto de adulterio. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Hasta el final, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjense, hermanos, que doloroso lo que estaban pasando ellos, pero sin embargo muy interesante, porque ellos estaban quizá ya en época de Pascua y no habían sacado la levadura de entre ellos. ¿Y a qué llama la levadura el apóstol Pablo? Al pecado, a la rebelión, a la perversión que se estaba viviendo entre uno de los miembros, y dice, bueno, saquen la levadura de entre vosotros, saquen a la persona que está cometiendo pecado abierto y que evidentemente no estaba arrepentido, ¿sí? Una persona que comete un pecado, la iglesia tiene el deber de amonestarle, es decir, de hablarle y señalarle el camino para que se vuelva, y esa persona puede volverse, se puede arrepentirse, pero evidentemente esa persona o no se arrepentía o algo de esto pasaba, que Pablo tiene que escribir, saquen la levadura. Y eso significa, hermanos, la levadura. Otro punto que también es importante a destacar con respecto a la levadura, se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 5 al 12. Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12. Nos habla allí acerca de la levadura de los fariseos, ¿sí? Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yahshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes son los fariseos y los saduceos? Son órdenes religiosas que Yahweh no mandó, que Él no instituyó y que se crearon a sí mismas para establecer doctrinas o costumbres como si fueran doctrinas de la Biblia. Sin embargo, no eran doctrinas de la Biblia, eran tradiciones humanas, tradiciones rabínicas que existen hasta el día de hoy en el mundo judío y en el mundo cristiano. El mundo cristiano tiene tradiciones cristianas, el mundo judío tiene tradiciones judías, pero no se someten solo a la escritura y solo a lo que está en la palabra. Entonces habían órdenes religiosas, fariseos y saduceos, y dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndoles Yahshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas se recogieron? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogiste? Esto está en el capítulo anterior, ¿sí? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina perversa, la doctrina engañosa, la doctrina que hoy abunda en las organizaciones religiosas, llenas de tradiciones que la palabra no ha mandado, llenas de enseñanzas de hombres, conceptos humanos que en la Biblia no están. Esa es la levadura que leuda toda la masa. Ahora, yo no soy cocinero ni nada por el estilo, así que corregime, Moni, si me equivoco, pero en 1 kilo de harina, ¿cuánta levadura ponemos para que se leude bien la masa? ¿Cuántas se pone en mucha proporción? ¿Cuántas cucharadas más o menos? Te agarré media desprevenida, pero... Sí, yo uso la levadura en polvo y le echo un sobre, no sé. Un sobre. La proporción es poca para la harina, o sea, no se necesita 1 kilo de levadura para 1 kilo de harina, sino que se necesita un puñado de levadura para leudar 1 kilo de masa. De la misma manera, una doctrina falsa puede ser pequeña o puede parecernos una poca cosa, pero esa doctrina falsa puede destruir toda nuestra vida espiritual y puede destruir iglesias enteras. Entonces tenemos que echar fuera de nosotros la levadura para que podamos ser liberados por Yahweh, por el Mesías. Y en esta época de fiesta tenemos que empezar a recordar justamente esa liberación. Yo quería leer un par de textos más simplemente para tratar de cerrar. No vamos a llegar a leer todo, pero vamos a mencionar quizá alguno. Uno que ustedes pueden leer, lo anotamos simplemente, es Lucas 4:16 en adelante, donde Yahshua dice que Él viene a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar libertad. Y vamos a leer, sí, Isaías capítulo 30, versículo 29 en adelante. Isaías capítulo 30, versículo 29 en adelante, nos habla acerca de un tiempo de liberación. Y este tiempo de liberación también está profetizado en Daniel, no lo vamos a leer ahora, pero en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que en el tiempo de mayor angustia, en el tiempo de mayor
premura para el pueblo de Elohim, que estamos por enfrentar, hermanos. Dice la Biblia que ahora, en breve, se viene un tiempo de angustia cual nunca fue, o sea, superior a todo lo que haya pasado antes. Si antes hubo persecución, bueno, ahora va a haber más persecución. Si antes hubo sufrimiento para el pueblo de Israel, bueno, en estos días finales va a haber mayor sufrimiento. Eso está profetizado en la Biblia. No lo digo para asustar, sí, pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Tiempo de angustia cual nunca hubo sobre la tierra. Y dice que en medio de ese tiempo de angustia, dice, Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levantará y será liberado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Eso dice Daniel capítulo 12. Pero ahora vamos a leer Isaías capítulo 30, versículo 29 en adelante. Vamos a leer, desde el versículo 27 al 33. El versículo 29 es el texto clave, pero vamos a leer del versículo 27 al 33. En muchos casos los libros de los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hablan de cosas que pasaron en su época, pero que también tienen una aplicación al futuro. Así como hoy en día, por ejemplo, no existe el imperio babilónico, sin embargo la Biblia dice en Apocalipsis, sal de Babilonia. Es decir, existe de manera espiritual Babilonia, y existe también de manera espiritual Israel. Entonces, estos textos que vamos a leer ahora de Isaías, si bien hablan de una liberación en el pasado del pueblo de Israel, también se aplican a nuestra época y se van a volver a cumplir en estos últimos días. Leamos Isaías 30, del 27 al 33. He aquí que el nombre de Yahweh viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que ya con flauta para venir al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Y Yahweh hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellinos, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Yahweh será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Yahweh sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y con mucha leña. El soplo de Yahweh como torrente de azufre lo enciende. Evidentemente el profeta no le alcanzaban las palabras para describir lo terrible que iba a ser el día de la venganza de Yahweh contra las naciones que oprimieron a Israel, simbolizadas en este capítulo por Asiria, ¿sí? Que fue la primera dispersión que sufrió Israel. Las 12 tribus fueron dispersas, las 10 tribus del norte por los asirios y después las 2 tribus del sur por los babilónicos. Entonces, este símbolo de Asiria y de Israel se va a representar en estos últimos días. Yahweh va a venir con venganza para herir a las naciones, para destruir. Sin embargo, el pueblo de Israel dice que va a tener gozo en su corazón, va a tener paz, porque va a ser el día de la liberación. Y tendremos en nuestros labios una canción, como en los días que se celebra Pesaj, que se celebra Pascua. De hecho, no vamos a leer ahora porque no nos alcanza el tiempo, pero la canción que cantaron los discípulos con Yahshua después de la última cena, que es la canción de Pascua, es el Salmo 117. Después usted lo puede leer con tranquilidad en su casa. El Salmo 117 es una pequeña canción, una pequeña alabanza que se acostumbraba a cantar en Pascua. Quizás sean esas mismas estrofas las que entonemos todos juntos nosotros al unísono en aquel gran día de liberación que pronto viene, cuando Yahshua venga a buscar a los suyos. Según un mensaje de texto que no quería irme sin leerlo, dice: hola, soy Oscar de Moreno, los estoy escuchando, yo voy a la iglesia israelita del Nuevo Pacto, los hermanos se están preparando para comer el cordero y los panes ácimos, les mando un abrazo. Así, bueno, un abrazo para Oscar, para todos los hermanos. Esperemos que Yahweh les dé shalom en esta fiesta, que les pueda bendecir, no solamente con la paz y que puedan celebrar, sino también con el gozo de su palabra. Así que bueno, un abrazo para todos los hermanos de la comunidad israelita. Y el último texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26.
Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. La escritura lo hemos leído allí en Éxodo 12, después usted puede leer todo el capítulo 12, no nos da el tiempo a nosotros para leerlo, pero allí en uno de los versículos dice que Yahweh y el heridor o la mortandad iba a pasar por alto la casa de los israelitas, es decir, iba a perdonar la casa de los israelitas. Y vamos a leer ahora sí Romanos capítulo 3, versículos 21 al 23 creo que era. Vamos a ver. Sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Muy bien, leímos hasta el versículo 26 y dice que Yahweh pasó por alto en su misericordia nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en nuestras vidas su justicia. ¿Qué es su justicia? La ley de Yahweh, o sea, cumplir sus mandamientos por la fe. Esa es la justicia reflejada en nuestros corazones. También se presenta esto mismo en Romanos capítulo 8, ustedes lo pueden leer después con más detenimiento, que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, porque Yahweh pasó por alto nuestros pecados. Pasó por alto cuando en el madero, en esos postes, fue rociada una sangre para salvación, para que nosotros, como el primogénito de Yahweh, todo Israel, pueda ser salvo y pueda recibir la vida eterna. Estamos ya al final del programa. Vamos a repetir los números telefónicos para que se puedan comunicar con nosotros. Sí, el número fijo es 42204284. 42204284 y el celular es 1555662196. 1555662196. Muy bien, gracias Moni por acompañarnos. No, gracias a vos. Nos estamos encontrando, gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Nos estamos encontrando el próximo martes a las 23 horas, estamos todos los martes y jueves, 23 horas por AM840 Radio Belgrano. Que Yahweh les bendiga.